de no sé dónde, de España, para hacer un culto y hacer cosas malignas, no sé, mi señorita. ¿Hasta dónde puede llegar muchas una locuras, persona por fe? muchas Cuando esta locuras. fe se usa como herramienta de control. Hoy vamos a analizar Outlast 2 Puedo que no desde jugaré, la gracias. psicología, el culto de Templegate, la rebelión de los herejes y el trauma que persigue a Blake. Todo dentro de un universo donde Markov exagera cada sombra para convertirla en pesadilla. Pero Marcos Primero no era que nada, aquella... Marcos no era aquella empresa que estaba gestionando lo del asilo, aquel y demás del primer juego. Existió el KKK. Bueno, menos mal tengo un playlist de short de tragos, oh Dios. Cada sombra para convertirla en pesadilla. Primero que nada es tener claro que los sucesos que ocurren en Outlast como franquicia, todos están amplificados y exagerados por la influencia de los experimentos de Markov. Y es que como en Outlast todo es 100% violento... Vale, Ula usa los problemas de salud mental como recurso narrativo y se toma sus libertades para causar impacto. No se les olvide que es un juego, vale. Lo menos que de los experimentos de Markov. Y es que como en Outlast todo es 100% violento, lo menos que quiero es que asocien los trastornos mentales con este tipo de conductas. Habiendo dicho esto, iniciemos fuerte. De acuerdo. Sullivan, Knopf y el templo. Para entender cómo funciona esa fe ciega de... Porque yo no conozco al Templegate, vale. Para entender cómo funciona esa fe ciega de Templegate, hay que retroceder a los años 50. En Project Blade, acrónimo de Latent Agency Therapy, anteriormente Limbic Aggression Therapy, fue un programa ilegal de control mental llevado a cabo por la corporación Markov en colaboración con el infame proyecto MKUltra de la CIA. Su propósito era crear agentes durmientes, capaces de infiltrarse en gobiernos durante la Guerra Fría, usando drogas psicodélicas, aislamiento sensorial, sugestión profunda y adoctrinamiento ideológico. Por ganar una guerra, Sin embargo, el director del proyecto, Hendrik Joliet Easterman, tenía intenciones más personales: formar líderes de pensamiento que transformaran la sociedad a su imagen para alimentar su complejo de Dios. Y justamente a principios de los 50, Sullivan Knott fue registrado como reagente 1616. Probablemente fue secuestrado junto a muchos otros marginados. Bajo el efecto de alucinógenos y probablemente expuesto a discursos extremos, ahí se sembró la semilla de lo que con el tiempo se convertiría en su dogma. Sullivan salió libre, pero ¿realmente salió libre porque sí? Yo creo que fue considerado un caso exitoso, así que simplemente Easterman lo soltó para ver qué tanto podía hacer estando ahí afuera. No sabemos con exactitud qué vivió Knott durante el experimento, pero es razonable asumir que fue profundamente traumático. Sin embargo, en Outlast 2 no tenemos suficiente visibilidad de él como para confirmar un trastorno de estrés postraumático. Además, no es de a huevo que te dé estrés postraumático después de algo muy feo. Con tanta manipulación mental que le hicieron, ni se ha de acordar. En fin, tiempo después, Knott vivía como un vendedor de zapatos en Albuquerque. Estaba endeudado, deprimido y al borde del colapso. Una noche, escuchando una estación de radio evangélica, creyó oír la voz de Dios llamando. En una radio. No sería descabellado pensar que Markov, consciente del condicionamiento previo de Knott, envió una señal específica en esta estática como detonante, algo diseñado para activar al agente durmiente que habían moldeado décadas antes. Y así comenzó a predicar con fervor, y pronto atrajo a personas marginadas que vieron en él un propósito. ¡Wow! Bueno, esto empezó fuerte, ¿no? Si crees que eso no es lo peor, todo lo que pasó y tal como explica en el juego a mano de la CIA durante la Guerra Fría. Y pronto atrajo a personas marginadas que vieron en él un propósito. Knott estableció su primera comunidad. Allí fomentó la reproducción como mandato espiritual. Justificaba la promiscuidad con argumentos doctrinales y él mismo embarazó a varias mujeres. Esto llamó la atención de las autoridades y tras una redada policial, Knott escapó con un pequeño grupo al desierto.
siguiendo una extraña atracción hacia el oeste, como si fuese una brújula humana, como si un ser divino le dijera a dónde tenía que ir. Inspirado por Moisés y Abraham, subió una montaña para hablar con Dios. Y ahí tuvo una revelación. Debía sacrificar algo para ver con claridad la verdad divina. Entonces, literalmente, se picó el ojo izquierdo para ver la claridad que Dios le estaba señalando. Dios. Y así nació Templegate, un asentamiento aislado en el desierto relativamente cerca, por coincidencia, de las torres de transmisión de Markov. Lo que le siguió... ¿Quieren ver que esas torres de transmisión fue lo que le produjo a su cerebro, a esa gente durmiente, a dónde tiene que ir y a dónde tiene que parar? La hostia, ¿no? O sea, que realmente no son libres, tienen una gente durmiente que los puede controlar desde la distancia, como si fuera un control remoto. ¿No? O sea, entiendo que es así. Sí, amiga, el proyecto MK Ultra fue real, pero sin la parte de War Rider menos mal, coño. Joder. Coincidencia Por de las torres de coincidencia. transmisión de Markov. Lo que le siguió fue una comunidad que creía fervientemente en el testamento del nuevo Ezequiel. Cada aspecto de su vida estaba regido por el Evangelio de Nod, escrito por el propio Sullivan a partir de sus alucinaciones e ideas delirantes. ¡Wow! Las relaciones estaban completamente controladas. Los hombres eran alentados a tener muchas esposas y en algunos casos incluso prácticas incestuosas. Las mujeres eran vistas como ¡Hostia! instrumentos de procreación y acostarse con Nod era considerado un honor. Esta estructura ¿No? reforzaba su poder y consolidaba una cultura de abuso ¡Joder! disfrazada de fe. Y yo me quejaba de los curas y sacerdotes que se aprovechaban de personas, ¿eh? Y de niños. ¡Agüita! Consolidaba una cultura de abuso disfrazada de fe. Aunque en el juego le dan una explicación para que encaje con el Coincidencia, lore no lo de creo. Outlast, la verdad es que no necesitamos nada de eso para ver que Sullivan Nod cumple con todos los criterios de un líder sectario destructivo. No me diga. Carisma mesiánico. Se presenta como el salvador elegido, con autoridad espiritual absoluta. Su presencia inspira devoción total y sus seguidores lo perciben como alguien iluminado o incluso divino. Necesidad extrema de admiración. Muestra una obsesión por ser venerado como figura espiritual y no tolera la duda o el cuestionamiento. Triada oscura de la personalidad. Presenta rasgos de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Se ¿Sí? coloca como autoridad moral, manipula la doctrina según le convenga y no Joder. muestra remordimiento por el daño causado. Reestructura moral. Considera aceptable poner fin a la vida de niños como un sacrificio necesario para evitar el nacimiento del anticristo. Control total del Mierda. entorno. Regula el ambiente, lo que escuchan, la decoración de su casa, pone el evangelio en bocinas para que lo escuchen constantemente. Instrumental del miedo y la culpa. Amenaza con la condenación eterna y convierte cualquier error en pecado capital. Aislamiento ¿Joder? progresivo. Templegate ya está completamente apartado del mundo exterior, sin contacto con otros sistemas de pensamiento. Claro, o ahí en el apoyo. desierto. Hipocresía funcional. Sufre de sífilis, tiene relaciones con mujeres del culto, pero a los enfermos los llama almas impuras y los destierra. Compra penicilina y les miente diciendo que son pastillas para estudiar. Y aparte tiene episodios psicóticos cada vez más fuertes, o sea, pierde contacto con la realidad. En la vida real, muchos de los líderes sectarios no precisamente tienen síntomas de psicosis. En este caso, a causa de los experimentos de Markov, Sullivan no me parece que esté 100% consciente de que lo que vive es una mentira. Él realmente cree en todo eso. Ha matado, ha permitido que maten, ha convencido a su comunidad de consumir una sustancia letal. Todo para Mierda. mostrarle a Dios su devoción. Pero cuando las torres de Markov fallan y el silencio divino lo envuelve, no puede justificar el vacío que su deidad le ha dejado. Siente que solo le queda la muerte como un último intento de ser escuchado. estaban Y con- se entrega a ella con una O sea, es lo que yo intuía. Esas torres de control maneja al huésped durmiente, ¿no? A la gente durmiente, y obviamente los controla. Es curioso, ¿eh? Por medio de ondas y etcétera. Lo peor es que en un episodio de Gumball, el vecino intentó usar el MK Ultra para controlar la mente de Gumball y Darwin. Yo eso no me acuerdo, no sé si lo habré visto, ¿eh?
Hoy silencia, no lo creo. Me gusta el comentario. Lo envuelve. No puede justificar el vacío que su deidad le ha dejado. Siente que solo le queda la muerte como un último intento de ser escuchado. Y se entrega a ella con una oración en los labios y un cuchillo en la garganta. Se murió. Lo aterrador no es que exista en Outlast. Lo aterrador es que hay documentación histórica de que esto existe fuera de ¿Qué dice? Pues sí que existió, ¿eh? la pantalla y de líderes que han usado creencias para controlar a comunidades enteras. ¡Wow! Y ok, ya entendimos qué onda con este líder, pero ¿por qué hay gente que sigue a estas personas? Cierto. Las víctimas de la secta. Desde fuera es fácil pensar que solo un loco seguiría a alguien así. Y la verdad es que hay mecanismos psicológicos y sociales muy profundos que explican por qué tanta gente termina atrapada en estos círculos de creencias extremas. Primero está el miedo, un miedo existencial, no solo a la muerte, sino al vacío, a la incertidumbre, a no tener propósito. Las sectas destructivas suelen aparecer en momentos de crisis, y no es casualidad. Michael Langone nos sugiere que personas en situaciones de vulnerabilidad emocional están más propensas a ingresar a cultos destructivos que prometen respuestas absolutas y estructura. Segundo, el aislamiento. Templegate está literalmente fuera del mapa, pero muchas sectas aíslan incluso en plena ciudad. Cortan lazos con el exterior, desacreditan todo pensamiento ajeno. Joder. El grupo se convierte en la única fuerza de verdad. Y si todo tu entorno cree lo mismo, es muy difícil dudar. Esto ha sido descrito en el trabajo de Margaret Singer, quien detalló el uso del aislamiento como una técnica fundamental para mantener la lealtad al grupo. ¡Wow! También influye el pensamiento grupal, donde la necesidad de cohesión supera la capacidad crítica. Vamos, Nadie quiere ser el opinar disidente, todos lo aquel mismo. que arriesga la salvación eterna por una duda. Sumemos la disonancia cognitiva, que es esa incomodidad mental que sentimos cuando lo que creemos y lo que vivimos no encaja. Para reducirla, solemos ajustar nuestras creencias a reinterpretar lo que pasó, aunque la evidencia diga lo contrario. Entonces, si ya has invertido años de tu vida, hijos, fe e incluso has cometido actos graves por una causa, aceptar que todo fue un error así de la nada puede ser bastante difícil. Es más fácil buscar explicaciones que justifiquen lo ocurrido. Ya, Esto lo mostró excusitas, Festinger en su famoso estudio sobre The Seekers, que era un grupo que creía que el mundo se acabaría en una fecha específica, y cuando la profecía falló, en lugar de abandonar la creencia, muchos miembros concluyeron que iba a pasar en otro momento y que luego que ellos habían salvado al mundo y por eso ya no estaba pasando. ¡Hala! ¿Qué me estás comentando? ¿Es en serio? Controlado más bien jodido de la cabeza y les provoca alucinaciones, pero esos alucinaciones, aparte que están mal de la cabeza, acuérdate que las torres de control, según lo que explica aquí, es como que manda esos mensajes a esos agentes dormidos dentro de ellos. Y cuando parece ser que los quitan, ya ellos no tienen nada. O al menos el sacerdote notó el silencio. No oían nada de su Dios, que era por lo que se movía, ¿no? Otro momento, y que luego No que es como control, pero sí seguía esa directriz, ¿no? habían salvado al mundo y por eso ya no estaba pasando. Así, la fe en la profecía se volvió más fuerte que antes, aunque hubiera pasado nada. Y también está el factor emocional. Nott no se presenta nada más como un líder, sino también como una figura paternal. Según Lalich y Tobias, los grupos coercitivos proveen un sentido de familia que reemplaza vínculos afectivos anteriores, lo que refuerza la dependencia emocional. El ser humano busca pertenecer. Somos animales sociales y cuando se junta la necesidad con la manipulación, el resultado puede ser aterrador. La religión como concepto no es el problema. El problema es cómo puede ser usada como herramienta de control total. Un ejemplo muy claro en el juego es Marta, la señora grandota que nos persigue durante gran parte del juego. En una carta de Nott escrita directamente a Marta, nos revela que Marta siente culpa. En el fondo, sabe que lo que está haciendo no está bien, pero Nott usa su habilidad para hablarle directamente a su culpa y le dice que su único pecado sería no matar. La convence de que quedarse quieta es tan mortal, comparándolo como dejar un perro rabioso suelto junto a un bebé. La labia de este güey era otro nivel.
Este tipo de manipulación recuerda al experimento de obediencia de Stanley Milgram, donde los participantes aplicaban supuestas descargas eléctricas a otros solo porque una figura de autoridad se los ordenaba. Entonces, Marta no actúa por maldad pura, sino porque cree que desobedecer es peor. Entonces, Nott lo que hace es que convierte la duda, los cuestionamientos en pecado y el castigo en virtud. Y justo aquí, con esto en mente, podemos hablar de quiénes supuestamente se rebelaron contra ese control. Agüita, ¿eh? Los herejes. A simple vista, Val y los herejes parecen la antítesis de Nott y Templegate. Pero lo que une a estos grupos es el mismo mecanismo de fondo, una fe absoluta y desbordada que anula el juicio y convierte a cualquier acto en doctrina. Val es uno de los personajes más llamativos y en mi opinión complejos de otras, y no es por su identidad de género. En sus primeros escritos se muestra como una figura materna. Cuida de decenas de niños huérfanos con una devoción que parece genuina. Les ofrece afecto, consuelo y protección. No puede tener hijos propios, pero canaliza ese deseo en su papel de cuidadora. Val ama y es amada. Ese vínculo nace de la carencia, tanto propia como ajena. Pero pronto vemos una fractura, y esto ocurre después de que Nott tiene esta visión profética que le hace llegar a la conclusión de que el anticristo nacerá en Templegate y será hijo suyo. Para evitarlo, ordena el exterminio de todos los niños y niñas del pueblo. Es decir, Val no mata porque quiere, sino porque cree que debe hacerlo, y en un abrir y cerrar de ojos, el propósito que tenía en la vida ha desaparecido. Val ya no ama, Val ya no es amada. Pero Val no puede lidiar con la cosa tan horrorosa que le han hecho hacer. ¿Quién podría? Y lo que sigue es totalmente una suposición, una interpretación exagerada de cómo llegó a esto. Me da la impresión de que para intentar proteger su psique, los conceptos que tiene de amor y de placer se deformaron. Y esto podría explicarlo por la forma... ¿Qué dice? De amor y de placer... O sea, ¿se volvió esto? Y esto podría explicarlo por la forma tan depravada que tiene Sullivan para convencer a las mujeres de la comunidad para meterse con él. Fácilmente podría usar la excusa del amor para obtener gratificación sexual. Usando esta lógica, Val, al ya no tener amor como el que tenía por sus niños, accede a lo otro que en sus propios conceptos también es amor, y esto es el deseo. Así que transforma toda esta experiencia tan traumática en algo erótico. La manera en que Val responde a esto, pues sí se va mucho por el lado del shock. Es para impactar al espectador más que para representar una respuesta apegada al mundo real. Pero en la narrativa del juego, eso es lo que a mí se me ocurre que podría haber más o menos generado ese comportamiento. Ahora Val se propone a que este anticristo nazca, porque es una forma de darle la contra a Sullivan, de vengarse, como un intento de compensar a todos los niños que perdieron la vida, como si ese bebé simbolizara algo más allá de solo ser el anticristo. Fue reclutando a personas que tampoco se sentían en sincronía con lo que predicaba Nott, y a escondidas formaron una ideología aparte. Se fueron a las profundidades de las minas, donde decidieron despegarse de todo aquello que los podría categorizar como humanos. Sus ropas las sustituyen con lodo, su identidad la sustituyen con máscaras, y toda la represión que una vez tuvieron en Templegate es sustituida por hipersexualidad. Y es que, a ver, yo sé que en Templegate tenían muchos comportamientos promiscuos, pero estos eran bajo una excusa de fe. Estas conductas no eran para gratificación propia, sino para complacer a Sullivan. Esta era una gente a la que le dijeron que su cuerpo no les pertenecía, que debía usarse de cierta forma, con ciertas personas, y solo porque su líder lo decía. Y aunque el sistema favorecía al placer masculino, no creo que muchos vivieran en plenitud. Así que, basándome en puro sobrepensar y sin evidencia sólida, porque el juego no da para tanto, me atrevo a decir que estos herejes hicieron lo opuesto. Se entregaron al exceso. Lo importante es entender que Val y los herejes no están libres del culto. Ella fundó el suyo propio. El problema es que estas mismas personas, al no tener otra guía, necesitaban reemplazar ese vacío, así que cambiaron una jaula por otra. Qué fuerte, ¿eh? Increíble. Agostado. ¿Se le ha agostados? Es lo que creía la asignación.
O sea, las torres de radio no les controlaban como tal, sino que las alucinaciones les llevaba hasta esas torres de radio. Y una vez se apagaron, perdieron esa voz. Claro, es verdad que el cura oyó unas palabras en la radio. Claro, él creyó que esas palabras de Dios eran la radio, ¿no? Claro, si es así, no es control como tal. Hostia, no lo había visto así. Eso yo lo entendí mal. Ay, siempre entienden mal. Pero aquí pone agostados. No sé a qué asocio agostados, la verdad. Exiliados de Templegate por sus enfermedades venéreas, viven en condiciones infrahumanas en una región boscosa apartada del resto de la secta. Pero no fueron expulsados nada más por estar enfermos, sino porque su mera existencia pone en evidencia la podredumbre literal que se carga Sullivan Knott entre las piernas. La causa de su condición no es un misterio. Knott y sus seguidores promueven relaciones sexuales indiscriminadas dentro del culto, con nulo acceso a educación, medicinas, anticoncepción e higiene. Según notas en el juego, lo que ¿alguno tenía el SIDA o alguna enfermedad y se lo transmite sexualmente a otro? Dios mío, qué locura, ¿no? Medicinas, anticoncepción e higiene. Según notas en el juego, lo que desarrollaban era sífilis y gonorrea que se esparcieron con facilidad. La sífilis no tratada, por ejemplo, puede progresar a una fase llamada neurosífilis, donde la bacteria invade el sistema nervioso central, causando alucinaciones, delirios y deterioro cognitivo. Y esto podría explicar un poquito el comportamiento de algunos de los agostados, más allá de las ondas que manda la torre de Markov. Claro, ellos que van a saber qué es lo que tienen. Knott les dijo a los infectados que su enfermedad venía de una suciedad del alma. Los convenció de que su condición era un castigo justo por sus pecados, reforzando la idea que el sufrimiento era merecido y necesario para la expiación. ¡Qué mierda! Ahí es donde aparece Laird, líder espiritual de los agostados. Un hombre de talla baja pero ego gigantesco. Cabalga sobre Nick, un seguidor silencioso y enorme que actúa como su montura, su sombra y su músculo. Laird se cree elegido por Knott, pero en realidad es solo un peón. Knott lo manipula desde la distancia, le manda migajas de alimento, falsas profecías y cartas donde lo castiga si muestra debilidad. El llamado Evangelio de los Agostados son montones de garabatos escritos para que Knott siga controlando este grupo. Habla de prácticas íntimas, con cuerpos llenos de llagas, redención a través del pus y visiones de un Mesías que debe morir crucificado para renacer. Laird cree que Blake, el protagonista, es ese Mesías y lo intenta crucificar para forzar su supuesta resurrección, pues piensa que al hacer eso de alguna forma ellos se van a curar y podrán regresar a Templegate. Este evangelio es lo que le da identidad a Laird, que lo hace sentir imponente, importante y que pertenece, que tiene una misión. Su disonancia cognitiva es tal que continúa justificando y volviendo a justificar a Knott cuando la realidad está enfrente de sus narices. No tiene las herramientas emocionales para entender que Sullivan jamás lo aceptará de vuelta. Busca en lo único que conoce, los evangelios. Es hasta una forma mórbidamente inocente de ver el mundo. Lo interesante es que normal, están aislados, no saben nada al exterior y no conocen otra cosa. Es lo único que dependen. Inocente de ver el mundo. Lo interesante es que en medio de esta locura hay momentos donde los propios agostados dudan. Cuando te andas paseando por ahí, algunos hasta te piden ayuda. Pero el miedo a Laird y a Nick y a la condena divina, pues los mantiene en su mayoría resignados. Hay notas donde otros fieles denuncian a Laird por abuso de poder, por crueldad e incluso por terminar con la vida de otras personas. Entonces, pues Laird no es un líder querido, es autoritario. No tiene el carisma de Knott y se nota porque en la desesperación por lo tremendamente molesto que es este tipo, lo tiran desde una gran altura y pues cae a su final letal. Tanto los agostados, los herejes y los habitantes de Templegate podrían estar experimentando lo que se conoce como delirios místicos, que se caracterizan por la creencia inquebrantable de que uno tiene conexión directa con una entidad divina o una misión sagrada. Hombre, aunque en plan como cuando sigues a Moisés o a Jesús o algo así. Claro, crees en esa figura del Mesías, ¿no?
de alguien que Uno encarna. tiene conexión directa con una entidad divina o una misión sagrada, aunque eso contradiga la realidad objetiva. Ahora bien, en una circunstancia menos fantasiosa, esto no quiere decir que todas las personas metidas en una secta van a tener ideas delirantes. En la vida real, las reacciones y comportamientos de la gente pues sería más variado. Acá lo unifican de una forma para que pues se vea más extremo. ¡Qué locura más grande! ¡Anda! El trauma Antes de de que Blake. Blake Langerman se enfrentara al horror de Templegate, ya vivía con un infierno más íntimo: la muerte de su amiga de la infancia, Jessica Gray. ¿Cómo? Lo que pasó con ella no solo marcó su vida, sino que se convirtió en una herida abierta que el tiempo no curó del todo. Blake no recuerda los hechos con claridad. El juego nos presenta estos recuerdos como fragmentos, como pesadillas confusas entre pasillos escolares y la figura demoníaca que lo persigue. ¡Wow! Como explica Van der Kolk en The Body Keeps the Score, los recuerdos traumáticos se codifican diferente en el cerebro, permaneciendo fragmentados y fácilmente reactivables por estímulos específicos. Como muchos sobrevivientes de trauma infantil, intenta mantener el evento fuera de su conciencia para poder funcionar. Y aparentemente Dios. lo logra. Pero en este caso, las pesadillas, visiones y distorsiones de la realidad regresan una y otra vez a lo largo del juego, amplificadas por las torres de Murkoff. No nos consta ni sabemos si él ya estaba presentando todas estas cosas antes de acudir al lugar. La relación entre Blake, Jessica y el sacerdote Loudermilch es el centro de este trauma. Aunque los detalles se revelan lentamente, queda implícito que Blake fue indirectamente testigo del abuso que Jessica sufría por parte del sacerdote. Y este señor mugroso le interrumpe la vida a la niña e intenta fingir su muerte, pero no contaba con que Blake descubre el cuerpo, por lo que Loudermilch lo amenaza, y Blake, siendo un niño que no podía completamente entender lo que estaba pasando, no hizo nada. Observando la interacción que Blake tiene con ¡Qué el monstruo mal! que representa al padre Loudermilch, lo asocia mucho con lenguas. Las enrolla en el cuerpo o las fuerza ¡Hala! por la garganta. Y esto es una suposición mía, pero dado el contexto, estoy casi segura que Blake también fue una víctima. ¿Qué Pero al ser un dice? niño, no terminaba de entender que... ¡Hostia! ¡Hostia, qué macabro! Por eso es lo de la lengua, ¿no? Tenía que ser muy joven para no entender todo Blake esto, también fue una víctima. ¡Qué Pero al ser un asco! niño, no terminaba de entender qué es lo que había pasado. Y ahora, en este estado de ultrasensibilidad, su mente lo representa de esta forma tan grotesca. Judy Herman, en su libro Trauma Recovery del 92, señala que los traumas infantiles suelen permanecer dormidos o parcialmente reprimidos, y no es sino hasta la adultez que emergen con claridad cuando la persona logra conceptualizar lo vivido desde, pues, la madurez. Además, estudios como el de Vincent Felitti y Robert Anda, en su estudio de experiencias adversas en la infancia, muestran cómo experiencias traumáticas tempranas se asocian a síntomas de ansiedad, culpa, disociación No. y patrones autodestructivos. Y claro, todo esto se ve amplificado por el caos que está viviendo. El trauma actual reabre el trauma antiguo. Y te recuerdo que si algo en este video te hace mucho ruido, te incomoda o te hace pensar Sí. en cosas que no habías pensado antes... A ver, es que el tema del acoso sexual y esas cosas son muy sensibles. Es un tema muy crudo. Entiendo la advertencia de ella. La verdad es que a mí me da un algo, la verdad. O sea, porque si yo hubiera vivido eso, yo también estaría fatal. Estaría mal. Trauma obvio. actual reabre Y más el prota, como está reviviendo todo esto de lo del sacerdote este y demás. el trauma antiguo. Claro, está Y te recuerdo que si algo reavivando en este sus video recuerdos. te hace mucho ruido, te incomoda o te hace pensar en cosas que no habías pensado antes, acudas con un profesional de la salud mental. Y a todo esto súmale un bebé, o lo que él piensa que es un bebé, desarrollado en como un día, para luego perder a su esposa en el supuesto parto, y que él sin saberlo esté sosteniendo un bebé que no existe, pero está tan sugestionado que lo está viendo ahí. Lo último Joder.
joder. Es verdad que es ese bebé que estaba esperando y no sé qué. Dios mío, día, para luego perder a Un su día. esposa en el supuesto parto y que él sin saberlo esté sosteniendo un bebé que no existe, pero está tan sugestionado que lo está viendo ahí. Lo último que sabemos de Blake... Pero se refleja en la sombra. Pero está tan Fíjate, aquí, mira, en la sombra no está el bebé, está sus dos manos nada más. Es real, ¿eh? Gestionado que lo está viendo ahí. Lo último que sabemos de Blake lo encontramos en los cómics de Markov Account, en donde Pauline Glick lo encuentra catatónico. O al menos eso dice ella, porque en el dibujito del cómic pues no nos dice mucho. La catatonia es un estado en el que una persona se queda completamente inmóvil, sin hablar, ni reaccionar, ni responder a estímulos, el cuerpo presente y la mente desconectada. Esto por causas psiquiátricas o neurológicas graves. Y de ahí se lo llevan para intentar interrogarlo a una de las tantas instalaciones de Murkoff, y hasta donde yo sé ya no sabemos más de él. Un final turbio, triste, y que nos dice una vez más que Murkoff ha tenido el control y que la explotación de la vulnerabilidad de la gente a través de la religión y la fe le parecen mucho más efectivos que cualquier máquina. Una crítica bastante fuerte a algunas organizaciones religiosas. Sin embargo, yo no pienso que la religión ni el creer en un ser superior sea algo negativo. Te lo digo yo, que soy atea, gracias a Dios. El ser humano tiende naturalmente a llenar vacíos existenciales con sistemas de creencias. No siempre es una deidad, a veces es una ideología, una figura pública, una causa o incluso la propia negación de todo eso. Como explica Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido, la necesidad de sentido es tan fuerte que si no se encuentra de forma saludable, se sustituye por reemplazos peligrosos. De hecho, incluso quienes dicen no creer en nada pueden desarrollar fanatismo en torno a esa negación, atacando con fervor a quienes sí creen. El problema no es creer, es perder la capacidad de cuestionar lo que se cree. No importa el contexto, porque hay quienes creen tan fervientemente que no cuestionan, y esto puede llevarlos a situaciones extremas, como el padre Martin en Outlast 1, y en mi video sobre este juego te hablo de él, su trastorno esquizoafectivo y los posibles padecimientos que presentan las demás variantes. Nos vemos allá. Me gustan sus despedidas y sus vídeos recomendados, ¿eh? Pero qué fuerte lo de Outlast 2, ¿eh? Menos mal que no lo voy a jugar. Si no, estaría traumada yo también. Más bien no se refleja. No se refleja en la sombra. No sale en la sombra. Yo tampoco. Mi aguante mental y mi hija Gaia no supera el nivel de vida para mí. Soy incomparable. No es miedo. Es entender esa psicología de todas las personas. Porque no se centra en el terror en como tal. Se centra en psicológicamente todo lo afectado de tanto el protagonista como los enemigos como los antagonistas, ¿sabes?